Hola, soy Derek Monroe. Tengo 36 años, teniente coronel en los Estados Unidos. Ejército. Vivo una vida disciplinada donde cada paso está cuidadosamente calculado, pero si me preguntas dónde está realmente mi corazón, te contaré sobre una mansión en una colina en los suburbios de Virginia. Vale alrededor de $70 millones, una inmensa fortuna. Ahí es donde crecí. Aprendí el significado del amor, responsabilidad e integridad. Ese lugar no es solo una casa, es mi mundo entero, donde mis padres Raymond y Barbara Monroe me inculcaron los valores que llevo a lo largo de mi vida. Pero déjame decirte que esta historia no se trata solo de mí. Se trata del legado familiar y las lecciones que formaron lo que soy hoy. Nuestra mansión familiar se encuentra en una apacible ladera donde se yerguen imponentes pinos como centinelas que custodian la finca. La luz del sol de la mañana se filtra a través del follaje y proyecta manchas brillantes de luz sobre el césped como si la naturaleza en sí misma está pintando un cuadro solo para nosotros, la casa con sus paredes de piedra gris pálido. Y las ventanas altas no son solo una maravilla arquitectónica, sino un símbolo de el amor y la dedicación de mis padres construyeron cada rincón de la casa, cada habitación. Cuenta una historia de nuestra familia, de los días cálidos que nunca olvidaré. Nací en esa casa, crecí en los brazos amorosos de mis padres y la risa de mi hermano menor, Ethan. El padre Raymond Monroe era un hombre alto, de cabello entrecano y ojos penetrantes. Fue un exitoso hombre de negocios y fundador de una reconocida firma de inversiones en Virginia. Pero lo que me hizo respetarlo no fue su riqueza ni su fama, sino su forma de vivir. Mi padre siempre me decía, Derek, el valor de un hombre no se mide por el dinero que tiene, sino por lo que hace cuando nadie lo ve. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Sirviendo como brújula para cada decisión que tomo, mi padre era estricto pero nunca me faltó el amor. Recuerdo las mañanas de los fines de semana cuando se sentaba en la gran mesa del comedor a leer el periódico. A través de sus gafas de montura plateada, mientras Ethan y yo corríamos por la casa fingiendo ser caballeros luchando. Los dragones miraban hacia arriba, sonreían y nos llamaban. Mis dos hijos vinieron aquí y me dijeron, lo que aprendiste hoy, y entonces nos sentamos a compartir historias inocentes sobre la escuela. Los niños del barrio o las veces que nos caímos mientras trepábamos árboles, él siempre escuchaba y nunca interrumpía. Y siempre terminaba con una pequeña lección. Recuerda a Derek, Ethan, él decía, un hombre debe asumir la responsabilidad de sus acciones sin importar lo difícil que sea hacerlo siempre lo que es correcto. Mi madre Bárbara era el corazón de nuestra familia. Tenía una actitud gentil, sonrisa, ojos que brillaban como la luz de la luna y una voz cálida que podía derretir cualquier. Me doy pena si mi padre me ha enseñado sobre la responsabilidad y la integridad. Mi madre me enseñó sobre el amor y el altruismo. Era una mujer inteligente y una profesora de literatura que dedicó todo su tiempo a nuestra familia. Todas las noches se sentaba junto a la chimenea y le contaba a Ethan. Y yo cuentos de hadas o leyendo poesía. Todavía recuerdo su voz tranquilizadora como un río mientras recitaba versos de Whitman o Frost Derek. Mi muchacho decía, agarrar mi mano con fuerza no significa ser duro. Un verdadero hombre sabe cómo. Amar y perdonar mi madre tenía una manera de hacer que todo fuera especial cada año. Para el cumpleaños de Mayer Ethan, ella hornearía un gran pastel de crema y lo decoraría con intrincadas flores de azúcar que ella misma había elaborado. Me importa. Recuerdo el dulce aroma de las galletas horneándose en la cocina, su suave zumbido, y la forma en que nos abrazó como si nada en el mundo importara más que la familia. Ustedes, muchachos, son mis mayores tesoros, decía, y yo lo creía con todo mi corazón. Mi corazón, Ethan, mi hermano menor, es 9 años menor que yo y es diferente a mí. De muchas maneras, aunque me encantaba correr, trepar árboles o jugar a la pelota. Con los niños del vecindario,
Ethan prefería sentarse solo con su cuaderno de dibujo dibujando el bosque detrás de nuestra casa, o los pájaros volando por el cielo. Era sensible y vulnerable, pero tenía un corazón resistente que siempre admiré. Ethan nunca fue de los que buscaban peleas, pero él siempre defendió lo que creía. Recuerdo una vez, cuando tenía solo 7 años, un niño más grande del vecindario. Se burló de él por gustarle dibujar. Ethan simplemente se quedó allí agarrando su lápiz con fuerza y dijo, «No necesito dibujar. Lucho para demostrar que tengo razón». Aunque en aquel entonces estaba orgulloso de él, solo me reí y le alboroté el pelo. Crecimos, rodeados de amor pero también bajo una guía estricta. Mis padres nunca nos permitieron convertirnos en arrogante por nuestra educación privilegiada. Vives en una casa hermosa, pero no deja que te defina. Mi padre dijo, el dinero puede comprar una casa, pero solo el amor y la integridad construye una familia. La mansión con sus largos pasillos, pinturas antiguas. En las paredes y el jardín de flores que cuidaba mi madre, había más que un hogar. Era un símbolo del legado de nuestra familia. Los valores que mis padres querían transmitirnos son uno de mis recuerdos más preciados. De las tardes familiares en el gran comedor, la mesa de roble estaba cubierta con un mantel de seda blanca cargada con platos de mi madre. Preparó ella misma carne asada, puré de papas y pan caliente para mi padre. Levantaría una copa de vino con los ojos brillantes de orgullo y hablaría de la tradición familiar. Este es nuestro legado, decía con su voz cálida y profunda, haciendo eco en la habitación. La casa no es el dinero, sino el amor, la integridad y la responsabilidad. Ustedes, muchachos, deben preservarla, pase lo que pase. Sucede que Ethan y yo asentimos, aunque en ese entonces no comprendí completamente el peso de sus palabras que solo conocía, que estaba sentada alrededor de esa mesa con la risa de mi madre, la voz firme pero cálida de mi padre, y los ojos brillantes de Ethan me hicieron sentir segura. Era como si nada en el mundo podría separar a nuestra familia. A medida que fui creciendo, comencé a comprender mis responsabilidades. Mi padre a menudo me llevaba a su estudio donde los estantes estaban llenos de libros de historia y filosofía. Me contaba sobre grandes hombres que defendieron la justicia para sus familias. Derek dijo que un día tendrás que proteger lo que importa, no con tus puños, pero con tu corazón y tu mente, asentí sin entender del todo. Pero sus ojos, su severidad y sus expectativas me hicieron querer convertirme en un hombre del que pudiera estar orgulloso. Fueron las profundas lecciones de mis padres las que formaron quién soy cuando decidí asistir. La Academia Militar de los Estados Unidos. Mi padre me miró con orgullo. Hijo, estás eligiendo un camino difícil, pero creo en ti. Mi madre, aunque preocupada, sonrió. Lleva tu corazón contigo. Derek, no dejes que los militares lo endurezcan. La abracé fuertemente, prometiéndole que nunca olvidaría sus enseñanzas. Pero nunca lo hice. Imaginé que solo unos años después, esa promesa se pondría a prueba con pérdidas y fracturas que nunca podría haber tenido. Previó que la mansión, que una vez fue un símbolo de amor y unidad, gradualmente se convirtió en un campo de batalla, donde tuve que luchar para proteger lo que quedaba de mi familia cuando tenía 21 años. Inmerso en los agotadores días en la academia militar, una llamada telefónica puso mi mundo patas arriba. Estaba en el entrenamiento. Estaba en el campo empapado en sudor después de una rigurosa sesión cuando el oficial al mando me citó a la oficina de Monroe urgentemente. Llamada de tu familia. Mi corazón latía con fuerza, no por agotamiento, sino por un presentimiento de hundimiento. Agarré el auricular y la voz de Ethan llegó temblorosa y ahogada por los sollozos. Derek, mamá. Mamá se fue. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Me quedé en esa pequeña habitación fría con sus paredes blancas y rígidas, sintiendo cómo me chupaban el aire del pecho. ¿Qué dijiste? Mamá, ¿cómo? Pregunté con la voz quebrada, aunque sabía que Ethan no mentía.
Lloró y sus sollozos se mezclaron con los de él. Palabras fragmentadas, un accidente de auto, un camión que perdió el control. Y mamá, la mujer que siempre fue la luz de nuestra familia, se fue para siempre. Solicité permiso inmediatamente y me encontré el primer vuelo de regreso a Virginia. Cuando el avión aterrizó, ya no era Derek Monroe, el joven ambicioso. De la academia militar, yo solo era un hijo que había perdido a su madre confundido, y la mansión destrozada, que una vez vibró con la risa de mamá, ahora estaba envuelta en una atmósfera aterradora. Silencio. Entré a la sala de estar donde la luz de las grandes ventanas parecía más tenue que nunca. Ethan corrió hacia mí, me abrazó y sus lágrimas empaparon mi camisa. Derek, mamá no viene. ¿Ha vuelto? Preguntó con la voz quebrada. No pude responder. Solo lo abracé fuerte tratando de no derrumbarme. Mi padre se sentó en el gran sillón donde solía leer el periódico de la mañana, pero esta vez no había periódico. Sus manos, sus ojos estaban rojos. Sus manos agarraban el pañuelo de seda de mamá, uno que ella siempre llevaba. Quería abrazarlo para decirle algo para aliviar su dolor, pero me quedé allí parada. Impotente me miró y sus ojos ya no eran los del hombre fuerte que admiraba. Estaban vacíos, como si una parte de su alma se hubiera ido con mamá. El funeral de mamá se llevó a cabo. Lugar una semana después, en un triste día lluvioso. Amigos de la familia y colegas de papá. Reunidos en la pequeña iglesia cerca de la mansión, me quedé junto al ataúd mirando el rostro sereno de mamá y sintiendo mi corazón. Ethan me sujetó la mano temblorosa mientras papá permanecía en un rincón en silencio como si no lo supiera. No quería que nadie viera su dolor. Quería gritar para exigir por qué había sucedido esto. Pero permanecí en silencio sabiendo que ninguna palabra podría traerla de vuelta en los meses que siguieron la mansión. Sintió una risa extraña. Había desaparecido, reemplazado por un pesado silencio. Papá se entregó al trabajo a menudo ausente, como si solo el trabajo pudiera ayudarlo a olvidar el dolor. Ethan solo tenía 12 años y se volvió más retraído. Dejó de dibujar imágenes del bosque o del cielo. En su lugar, dibujaba sentado solo en su habitación, agarrando la bufanda de lana que mamá le había tejido. Traté de... Estaría allí para Ethan siempre que pudiera, pero mis estudios y mi formación en la academia me limitaban a llamadas telefónicas o fines de semana. Visitas, Derek. ¿Crees que mamá nos está mirando? Ethan me preguntó una vez por teléfono con una voz débil, como si temiera que alguien pudiera oírme. Tragué saliva con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. Mamá siempre está aquí, Ethan, en nuestros corazones. Pero incluso cuando dije esas palabras, se sintieron insuficientes. Nada podría llenar el vacío que dejó mamá. 2 años después del fallecimiento de mi madre, me gradué de la Academia Militar y comencé mi carrera en el ejército se convirtió en mi vida en largos días de entrenamiento y misiones que exigían una concentración absoluta. Pero cada vez que regresé a la mansión y sentí el vacío, papá siguió trabajando sin descanso, pero él... Parecían más lejanas las cenas familiares donde una vez reíamos, ahora eran solo recuerdos. Ethan creció, pero llevaba una tristeza que no podía borrar, hasta que un día después, al regresar a casa de un periodo de entrenamiento, papá me llamó a su estudio y se sentó detrás de mí. Su gran escritorio, sus ojos, una mezcla de nerviosismo y aprensión, algo raro en un hombre tan seguro como él. Derek, dijo en voz baja, tengo que decirte algo, me estoy poniendo nervioso. Me volví a casar. Me quedé atónito como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Me volví a casar. El hombre que dijo que mamá era el amor de su vida y ahora quería reemplazarla. Traté de mantener la calma, pero la ira y el dolor surgieron dentro de mí. Se volvió a casar con quien le pregunté con una voz más fría de lo que pretendía. Su nombre era Viven, dijo que una mujer que conoció a través del trabajo era alguien que lo entendía y le traía luz después de años de oscuridad. Quería gritar que nadie podía reemplazar a mamá,
pero solo asentí al ver la mirada en los ojos de papá, no la de un hombre enamorado, pero de alguien intentando llenar un vacío. Entró en nuestras vidas como un extraño. Brisa. Ella era hermosa con cabello rubio brillante y una sonrisa perfecta, pero algo en sus ojos me hizo desconfiar de ella. Trajo consigo a su hija Holly, que tenía 14 años y era de la misma edad que Ethan. Holly tenía la cara de mi madre, pero una personalidad aguda y sarcástica. En nuestro primer encuentro, Vivian me abrazó. He escuchado palabras dulces sobre querer ser parte de la familia Derek. Mucho sobre ti. Espero que seamos cercanos. Su voz era melosa, pero sentía una falsedad sofocante cada vez que estaba cerca de ella. Holly era diferente. Miraba a Ethan como si fuera un intruso en la casa en la que crecimos. Esta casa es enorme, dijo sonriendo mientras la mostrábamos él al jardín. Pero debe ser muy aburrido, ¿verdad, Ethan? Vi a Ethan bajar la cabeza. Me quedé en silencio y tuve que contenerme para no decir nada en ese momento. Vivian y yo. Holly se mudó a la mansión poco después de que su padre celebrara una pequeña boda a la que solo invitó entre algunos amigos cercanos y colegas. Me quedé allí con mi uniforme militar tratando de sonreírle a papá, pero mi corazón estaba pesado. Ethan, con un traje pequeño, me agarró la mano con fuerza como si se aferrara a algo familiar. «Derek, ¿todo estará bien? ¿De acuerdo?», preguntó con voz temblorosa. Apreté su mano. «Estará bien, pequeño hermano, lo prometo». Pero me equivoqué. Viven y Holly. La llegada marcó la primera grieta en nuestra familia. Viven se hizo cargo rápidamente de la mansión y cambió todo para adaptarse a sus necesidades. Los rosales de mamá en el jardín fueron reemplazados por flores exóticas que ella prefería. Los cuadros que mamá había colgado en las paredes fueron retirados y reemplazados por arte moderno que no pude entender. Intenté aceptarlo por el bien de papá, pero cada cambio se sentía como un cuchillo cortando mis recuerdos de mamá. Ethan sufrió. Lo máximo que empezó a contarme sobre las burlas de Holly, llamándolo un niño débil o un extraño. Una vez por teléfono lloró. Holly robó el dibujo que dibujé para mamá Derek. Ella lo rompió frente a mí y se rió. Viven me dijo que no hiciera un gran problema al respecto. Me hirvió la sangre. Imagínese un dibujo del bosque que Ethan había hecho para mamá para el Día de Acción de Gracias, y era su recuerdo más preciado de ella. Pedí permiso y volé a casa inmediatamente esa noche en la sala de estar. Me enfrenté a Viven y Holly. Sí, si alguna vez vuelves a tocar a Ethan, no lo dejaré pasar, dije con voz temblorosa de ira. Vivian sonrió con esa sonrisa falsa. Despreciaba. Derek, has malinterpretado que somos familia. Holly se paró detrás de ella. Mamá sonriendo como si me desafiara. Papá estaba parado en la esquina de la habitación. En silencio lo miré esperando que dijera algo para defender a Ethan como lo hizo una vez. Nos protegió, pero solo bajó la cabeza evitando el conflicto. En ese momento sentí una grieta profunda en mi relación con él. La lealtad que tenía hacia él comenzó a tambalearse. No podía dejar que Ethan se quedara en ese ambiente tóxico. Era demasiado sensible y vulnerable para enfrentarse a Viven y Holly. Crueldad. Comencé a buscar una solución, una forma de sacar a Ethan de la mansión envenenada. Finalmente encontré un prestigioso internado en Massachusetts donde podía estudiar y vivir en un ambiente seguro. Usé mis ahorros para cubrir la matrícula incluso si eso significaba apretarme el cinturón durante meses. El día que llevé a Ethan a la escuela, él estaba en la puerta de la mansión agarrando una mochila llena de recuerdos de mamá. «Derek, no quiero irme de casa», dijo con los ojos rojos, «pero tampoco quiero quedarme aquí con él». Entonces me arrodillé y lo miré a los ojos. «Hermanito, esto no es salir de casa. El hogar es donde estamos tú y yo. Siempre estaré aquí cuando me necesites». Papá estuvo ahí, en la puerta viéndonos salir. «Derek, ¿qué estás haciendo?», preguntó con su voz llena de dolor. «Esta es la casa de Ethan, nuestra casa».
Volví, mi corazón pesa, no hay muertos. Ya no es nuestro hogar. Tomé la mano de Ethan, me subí al auto y me fui sin mirar atrás la mansión. Una vez un símbolo del amor de nuestra familia, ahora no era más que cenizas. Sabía que había hecho lo correcto al protegiendo a Ethan, pero en mi corazón no podía borrar el dolor de mi padre. El hombre que una vez admiré, ahora se sentía más distante, más que nunca, y yo, Derek Monroe, me encontraba en la encrucijada de la lealtad y el dolor. Me preguntaba si nuestra familia podría alguna vez recomponerse en los años que siguieron después de Ethan. Me trasladé al internado y me lancé de nuevo al trabajo. El ejército fue donde encontré estabilidad, donde las lecciones de disciplina y lealtad de mi padre resonaron en cada paso que di. Avancé rápidamente ganando varias condecoraciones y medallas, pero cada vez que recibía una medalla o un elogio, pensaba en papá, sus ojos orgullosos cuando me gradué de la Academia Militar. Quería llamarlo para contarle la noticia, pero cada vez que contestaba el teléfono dudaba por la distancia que nos separaba. No millas de profundidad se sentían más profundas que cualquier océano. Ethan, ahora un adolescente de 18 años, de vez en cuando me llamaba desde el internado. Su voz era menos temblorosa, pero aún podía oír la tristeza en cada uno de ellos. Derek, extraño mi casa, dijo una noche tarde durante una llamada, no la mansión. Pero nuestra familia como solía ser. Tragué saliva con fuerza, tratando de mantener mi voz. Tranquilízame también, hermanito, pero no te preocupes demasiado. Siempre estaré aquí para ti. Intenté reconectarme con papá, pero cada llamada fue breve e incómoda. Siempre estuvo ahí, insertándose en nuestras conversaciones con su dulce pero cortante voz. Derek, tu padre es muy... Estaba ocupado, pero estaba muy orgulloso de ti. Ella decía, podía sentir su presencia construyendo un muro invisible entre papá y yo. Entonces, en un día tormentoso cuando tenía 31 años, ahora el teniente coronel con una carga de trabajo exigente, Ethan me llamó con su voz en pánico. Derek, papá está enfermo, muy enfermo. Se me encogió el corazón. ¿Qué pasa? ¿Quién te lo dijo? Zrenia pregunté intentando mantener la calma. Ethan explicó que un amigo de papá, el señor Thompson, lo había contactado. Raymond Monroe, el hombre que una vez fue tan fuerte como una montaña, ahora estaba postrado en cama con una enfermedad terminal, cáncer de hígado. En su etapa final, inmediatamente solicité permiso a pesar de mi equipaje militar. Horario cuando el avión aterrizó en Virginia, ya no era el teniente coronel. Derek Monroe era solo un hijo desesperado por ver a su padre para reparar las grietas que había dejado persistir por demasiado tiempo. Pero cuando llegué a la mansión, la gran puerta de hierro estaba cerrada, y la persona que me recibió no fue otra que Viven. Ella estaba parada en la entrada con un costoso vestido de seda y su falsa sonrisa aún intacta. Detrás de ella estaban dos hombres corpulentos, guardias de seguridad que se alzan como estatuas de piedra. Derek, estás aquí. Tu padre es muy... Soy débil por no ver a nadie, dijo. Intenté mantener la calma, pero la ira estalló. Dentro de mí. Soy su hijo, quiero ver a mi padre. Vivian negó con la cabeza su tono. Falsamente simpático pero autoritario. El doctor dijo que necesita descansar, por favor. Entiendo que quería empujarla para correr a la habitación de papá, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Me quedé allí bajo el ardiente atardecer rojo, sintiendo mi sangre hervir a los guardias. Me miraron con ojos sin emociones, con los brazos cruzados, listos para actuar si cruzaba la línea. Apreté mis puños, mis uñas. Me clavé las manos en las palmas hasta que me picaron, pero no podía dejar que Viven ganara. No podía. Dejé que cortara el último hilo entre mi padre y yo. Respiré hondo y forcé mi voz, para permanecer firme aunque cada palabra se sintiera arrancada de mi pecho. Vivian, no tienes derecho a detenerme.
Mi padre está en allí, lo veré. Te guste o no. Inclinó la cabeza, su sonrisa inquebrantable, pero vi un destello frío en sus ojos. Derek, eres demasiado emocional. Vete a casa y te llamaré cuando tu padre se sienta mejor. Sus palabras fueron como una bofetada dulce pero cortante, como si yo fuera un extraño. No es el hijo del hombre que yace en una cama de enfermo en esta misma casa. Di un paso atrás no por miedo, sino porque necesitaba tiempo para pensar que no estaba. Ya no era un chico impulsivo, era un teniente coronel entrenado para mantener la calma en las situaciones más intensas. Pero esto no era un campo de batalla, era mi familia, y eso lo hizo infinitamente más difícil. Miró a Viven y luego a la imponente puerta de hierro que estaba detrás de ella y que conducía a la mansión, el hogar que una vez fue mi hogar. Santuario ahora una fortaleza impenetrable. Te arrepentirás de esto, dije con voz bajo pero firme. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto, sentado en el auto. Me agarré. El volante, mi respiración agitada, no podía dejar que Viven controlara todo. Mi padre estaba allí frágil, posiblemente necesitándome más de lo que jamás pensé. Sus ojos orgullosos cuando me gradué de la academia militar, sus palabras, un hombre defiende lo que importa. Y papá, más que nadie, me importaba ahora. Saqué mi teléfono y marqué la línea directa de la policía local. Una voz femenina tranquila y profesional respondió, Condado de Fairfax. Policía, ¿cómo podemos ayudarle? Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Mi nombre es Derek Monroe. En la mansión de mi familia, 1427 Oakwood Road, Virginia. Mi padre está gravemente enfermo y la mujer de la casa, no mi madre, me impide verlo. Soy su hijo y necesito entrar. El oficial hizo algunas preguntas y respondí manteniendo mis respuestas concisas pero claras. Enviaremos una unidad de inmediato. Ella dijo que colgué sintiendo una fracción del peso levantado, pero la tensión, aún. Se aferró a mí. Me senté en el auto con los ojos fijos en la puerta esperando. 15 minutos después llegó un coche patrulla. Sus luces azules y rojas destellaban en el anochecer. Dos oficiales salieron de un hombre de mediana edad con rostro severo y una mujer más joven que sostenía un bloc de notas. Salí del auto y me presenté. Y explicó la situación brevemente. El oficial masculino asintió mirando hacia el puerta. Hablaremos con ella, mantén la calma. Tocaron el timbre y después de unos minutos Vivien apareció todavía con su vestido de seda. Su sonrisa ahora aún más artificial. Oh, oficiales, ¿qué pasa? ¿Qué importa? Preguntó con su voz llena de dulzura. Me quedé detrás de los oficiales sintiendo que mi ira aumentaba de nuevo. Recibimos un informe de que al señor Monroe se le impide ver a su padre, dijo la agente. Tono tranquilo pero firme. Es hijo del dueño de casa y tiene derecho a entrar. Viven parpadeó sorprendida. Dios mío, es un malentendido. Derek, no te estaba deteniendo. Tu padre es muy débil y lo estaba protegiendo. Ella se giró hacia mí, su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos estaban helados. Si quieres entrar, claro que puedes. Solo estoy cuidando de tu padre. Apreté la mandíbula sabiendo que estaba fingiendo, pero no dije nada, solo asentí a los oficiales que quería. Entra ahora. Viven abrió la puerta y nos condujo al interior. Los dos guardias dieron un paso atrás, pero mantenían sus ojos fijos en mí como si fuera una amenaza dentro de la mansión. Todo era tan grandioso como siempre. Pero ya no era mi casa. Las pinturas de mi madre habían desaparecido y habían sido reemplazadas. El aroma de las rosas del jardín estaba completamente ausente, reemplazado por el abrumador perfume de Viven. Ella me condujo a mí y a los oficiales arriba, al dormitorio principal donde estaba acostado papá. Los oficiales se quedaron afuera de la puerta mientras entré con el corazón latiendo con fuerza. Papá estaba acostado en la cama tan frágil que apenas podía soportarlo. Lo reconocí. Su piel estaba pálida,
sus ojos nublados y tubos médicos enrollados a su alrededor como cadenas. Me arrodillé junto a la cama tomando su mano sintiendo el leve calor de sus delgados dedos. «Papá, soy yo», susurré. Mi voz se quebró. Abrió los ojos y me miró. Y una leve sonrisa cruzó sus labios. «Derek, mi muchacho», dijo con su voz, «soy lo siento por todo». Quería decir más para preguntar por qué dejó que Viven se llevara a controlar por qué se distanció tanto de mí y de Ethan, pero solo sostuve su mano con más fuerza. Las lágrimas corrían por mi cara. «Estoy aquí, papá. Siempre estaré aquí». Viven se quedó en la puerta mirando y sentí. Su mirada era como un cuchillo en mi espalda. Los oficiales al ver que me habían permitido entrar. Asintió a Viven. «Parece que todo está en orden», dijo el oficial masculino. Llámanos si necesitas algo». Se fueron, y cuando el sonido del coche patrulla se desvaneció, la sonrisa de Vivian se desvaneció. Ella aplaudió, y los dos guardias entraron en la habitación veloces como sombras. «Derek, has visto a tu padre, ahora vete». Ella dijo que su voz carecía de cualquier dulzura. Me giré hacia ella tratando de quedarme. «Tranquilo, no puedes echarme de mi propia casa». Pero antes de que pudiera decir más, los guardias me agarraron de los brazos y me sacaron de la habitación. Luché, pero eran más fuertes de lo que esperaba, y no lo hice. Quiero lastimar a papá iniciando una pelea frente a él. «Vivian, pagarás por esto», grité mientras me arrastraban hacia abajo. Las escaleras que siguió sus pasos ligeros como los de un gato, su voz fría, «Derek, no hagas esto. Peor aún, tu padre necesita paz y estás causando disturbios». Me empujaron fuera. La puerta y el portón de hierro se cerraron de golpe detrás de mí. Me quedé allí debajo. El cielo se oscurecía. Mi respiración era entrecortada. Había visto a papá, pero solo por unos instantes fugaces, minutos, y Vivien se había asegurado de que sería el último. Agarré mi teléfono queriendo llamar. La policía volvió a aparecer, pero sabía que no ayudarían más. Vivien era demasiado astuta y demasiado hábil para ocultar sus planes, pero yo no podía rendirme. Mi padre todavía estaba allí, frágil, y yo sabía que él me necesitaba. Necesitaba a Ethan, aunque fuera solo para sostenerlo. Una vez más volví a la base militar, pero mi mente ya no estaba. En misiones u órdenes, todo lo que podía pensar era en cómo romper el muro que Vivien había construido entre mí y mi padre. Los días que siguieron fueron una serie de esfuerzos desesperados. Llamé a papá todos los días, a veces 3 o 4 veces, pero nunca obtuve respuesta. El teléfono sonaba, y luego iba a... El correo de voz y la voz empalagosa de Vivian decían que esta es la residencia Monroe. Por favor, deje un mensaje. Dejé docenas de mensajes, mi voz alterna entre suplicante y enojado. Vive, por favor, déjame hablar con mi padre. Soy su hijo, pero ahí. No hubo respuesta. Intenté enviar mensajes de texto y mensajes cortos. Papá, soy Derek, quiero... Sé cómo estás, por favor llámame. Pero la pantalla del teléfono permaneció en silencio como si mis palabras hubieran caído en un agujero negro. No me detuve allí. Escribí cartas largas, escritas a mano como solía hacerlo mi madre. Cuando tenía algo importante que decir, le contaba a papá sobre mis días en el ejército, sobre Ethan, sobre cómo extrañé nuestras tardes familiares junto a la chimenea. Escribí que lamentaba haber dejado que... La distancia entre nosotros creció tanto que quería verlo aunque fuera solo una vez más. Envié esas cartas a la mansión con la esperanza de que le llegaran, pero pasaron las semanas. Sin respuesta comencé a preguntarme si papá alguna vez recibió mis cartas o si Vivian los había interceptado justo cuando ella bloqueaba cada camino hacia él. Me comuniqué con Ethan ahora en su último año de universidad y él reportó el mismo Derek. Yo también llamé a papá, pero Vivian siempre responde. Dijo su con voz cargada de frustración. Dice que está durmiendo o en tratamiento, pero no le creo. Está haciendo algo, Derek.
Escuché el dolor en la voz de Ethan y me cortó el corazón como un cuchillo. Quería tranquilizarlo. Dije que todo estaría bien, pero no podía mentir. Encontraría una manera, Ethan, aunque lo prometí. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Intenté contactar a los viejos amigos de papá como Señor Thompson, pero Viven también los excluyó. No deja entrar a nadie. Derek Thompson dijo por teléfono que su voz estaba cargada de impotencia. Traté de visitar a Raymond, pero ella dijo que él no quería ver a nadie, no sabía qué más hacer. La ira surgió dentro de mí. Pero más que eso me sentí impotente. Yo era un teniente coronel entrenado para enfrentar cualquier desafío, pero contra Vivian me sentí como un fracaso incapaz de proteger a mi padre mientras luchaba contra la enfermedad. Aproximadamente un mes después, mientras estaba en la base preparándome para una sesión informativa, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi el número de la mansión. Mi corazón se aceleró esperando que fuera papá. Pero cuando respondí, la voz de Vivian sonó fría y serena. Derek, estoy llamando para informarle que su padre Raymond falleció esta mañana. Me congelé como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. No, eso no es posible, murmuró, pero Vivian continuó como si leyera un anuncio formal. Él falleció en paz. Hice lo mejor que pude para cuidarlo. El funeral se llevará a cabo este fin de semana. Tú y Ethan deberían venir. No lo recuerdo. Lo que dije, o si dije algo, solo recuerdo el vacío como si una parte de mi alma había sido arrancada. Papá, el hombre que me enseñó sobre la integridad y la responsabilidad, se había ido. Y no había estado allí en sus últimos momentos. Llamé a Ethan inmediatamente, con la voz entrecortada, mientras le daba la noticia. Derek. ¿Por qué no nos permitieron verlo? Preguntó entre sollozos por el teléfono. Con el corazón destrozado, recogí a Ethan de su dormitorio y volamos juntos a Virginia, preparándonos para el funeral. Entré a la pequeña iglesia cerca de la mansión, la misma donde se realizó el funeral de mamá. Me sentí como si estuviera reviviendo una pesadilla. Una multitud se reunió, viejos amigos de papá, colegas y rostros desconocidos. Allí, para decir adiós, Viven y Holly estaban de pie en el centro, desempeñando los papeles de esposa e hija afligidas. Viven llevaba su elegante vestido negro le hacía llorar, pero sus ojos estaban fríos, como si estuviera realizando un meticuloso acto ensayado. Holly estaba de pie a su lado con la cabeza inclinada, pero la pillé mirándome con una leve sonrisa parpadeando en su rostro. Ethan y yo estábamos parados en una esquina tomados de la mano tratando de mantenernos fuertes. Miré el ataúd donde yacía papá y sentí arrepentimiento al aplastarme el pecho por no haber hecho lo suficiente para romper el vínculo de Viven. Pared no había estado allí cuando más me necesitaba. Ethan me apretó la mano, lágrimas cayendo en silencio. «Derek, ¿papá nos perdonará?», preguntó con voz temblorosa. Lo abrazó susurrando. «Papá siempre nos amó, Ethan. Nada cambiará eso jamás». Después del funeral, Ethan y yo decidimos regresar a la mansión que no esperábamos. Mucho, solo para recuperar algunos recuerdos de papá, tal vez su reloj de pulsera favorito o el cuaderno donde solía usarlo. Anotar pensamientos sobre mamá era una forma de mantenerlo cerca para sentirlo. Que todavía nos estaba vigilando, pero cuando llegamos la gran puerta de hierro estaba cerrada, y Vivian estaba de pie en la entrada, Holly a su lado. Ambas como guardianes de una fortaleza. «Derek, Ethan», dijo Vivian. Su voz es dulce pero cortante. «Lo siento mucho por tu padre, pero no puedes entrar». Me quedé atónito, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. «Esta es nuestra casa», dije intentando. Para mantener la voz tranquila, solo queremos llevarnos algunos recuerdos de papá. Vivian meneó la cabeza y volvió a sonreír falsamente. «Esta casa ahora me pertenece a mí y a Holly. Raymond hizo un testamento antes de que él falleció, dejándonos todos sus bienes, incluida la mansión. Si quieres impugnar». Hablé con mi abogada y me entregó un papel con la firma de papá,
declarando que la mansión de 70 millones de dólares y todo lo que había allí ahora le pertenecía a ella y a Holly Ethan. Agarró mi mano temblorosa. Derek, papá no haría esto, susurró con los ojos rojos. Nos amaba. Él no lo haría. Lo miré con el corazón roto. Quería derribar la puerta y entrar a la fuerza para gritar que esta era nuestra casa. El legado de mis padres, pero los ojos fríos y confiados de Vivien me dijeron que sabía que había ganado. Vivien, dije con voz firme, puedes quedarte con esta casa, pero no puedes llevarte lo que nuestros padres nos dejaron. Encontraré la verdad. Ella solo sonrió sin decir nada. Y les hice una señal a los dos guardias que estaban detrás de ella para que no nos tocaran, pero su presencia fue una clara advertencia que tomé. La mano de Ethan lo jaló de regreso al auto. Vamos, hermanito, encontraremos una manera. Mientras el auto se alejaba del mansión, un fuego se encendió en mi pecho. Viven y Holly podrían pensar que habían ganado, pero yo era Derek Monroe, hijo de Raymond y Barbara Monroe, criado para luchar por lo que es correcto. La mansión no era solo. Esta propiedad era un símbolo del amor y el legado que mis padres habían construido con sus vidas. No dejaría que los conspiradores me robaran eso. Miré a Ethan y vi dolor, y había determinación en sus ojos y sabía que lucharíamos juntos por la justicia sin importar el costo. Llevé a Ethan a mi casa, pequeño apartamento en las afueras de Virginia donde me alojaba cuando no estaba de servicio en la base. Se sentó en el sofá agarrando la mochila que contenía los pocos recuerdos de mamá con la mirada perdida. «Derek, ¿papá realmente hizo ese testamento?», me preguntó con voz temblorosa. Me arrodillé frente a él y puse una mano sobre su hombro. «Ethan, no lo puedo creer. Papá nos amaba. Él no haría eso. Averiguaré qué pasa». Comencé por contactar al señor Thompson, un amigo cercano de papá, el único que tenía. Trató de advertirme sobre Viven. Lo llamé y aceptó reunirse conmigo en una cafetería familiar en el centro cuando yo... Llegó Thompson. Se sentó en un rincón. Su rostro envejecido estaba marcado por la preocupación. «Derek, yo...». Traté de decírtelo. Comenzó en voz baja. Viven lo controló todo una vez. Raymond se enfermó. No confío en ella, pero no tengo pruebas. Le conté sobre el testamento que presentó Vivien, cómo ella afirmaba que la mansión le pertenecía, y Holly Thompson se estremeció. Su cabeza, sus ojos brillando de indignación. Raymond no haría eso, ya sabes cómo. Él los amaba mucho, muchachos. Esa casa es el legado de su familia, no de Vivien. Hizo una pausa y luego continuó con su voz más tranquila. Hay alguien que deberías conocer. El antiguo abogado del padre, Harold Grayson, sabe todo sobre el patrimonio de Raymond si alguien sabe la verdad sobre el testamento. Es él. Localicé la oficina de Harold Grayson, un abogado experimentado que había trabajado para papá. Desde que era niño su oficina estaba en un edificio antiguo pero elegante en el centro. Virginia llena de estantes de madera repletos de archivos y con olor a papel viejo. Grayson, un hombre de unos 60 años con el cabello plateado, me saludó con una mirada cálida pero preocupada. «Derek, lo siento mucho por... tu padre», dijo haciéndome un gesto para que me sentara. «Quería acercarme a ti, pero Vivian, ella hizo las cosas difíciles». Le expliqué el testamento que nos mostró Vivien, cómo cerró la mansión y la reclamó como suya, y de Holly. Grayson escuchó asintiendo lentamente. Pero Derek notó que su mano se apretaba alrededor del bolígrafo en su escritorio, y dijo que su tono era... «En serio, trabajé para tu padre durante más de 30 años y conocía a Raymond como lo conocía. Yo mismo nunca le dejaría todo a Viven sin considerarte a ti y a Ethan». Se puso de pie, abrió un cajón cerrado con llave y sacó un grueso expediente. «Esto es lo que necesitas saberlo», dijo colocándolo delante de mí antes de enfermarse gravemente. Raymond creó un fideicomiso secreto que quería para asegurar la mansión, y la mayor parte de sus bienes fueron para ti. Y Ethan, el testamento que presentó Vivien. Cuestioné su legitimidad,
Mi corazón latía con fuerza. ¿Quieres decir que el testamento podría? Ser falso? Grayson asintió posiblemente, o fue hecho bajo presión cuando Raymond estaba Vivian ya no está lúcido y estuvo presente en todas sus reuniones finales con otros abogados, y me excluyeron. Eso es muy grave. Inusualmente sentí una chispa de esperanza, pero también una oleada de ira si Grayson tenía razón. Vivian no solo me había alejado de papá, sino que también lo había manipulado en sus últimos días. Apreté los puños intentando mantener la calma. ¿Cómo lo demostramos? Zrenia, pregunté a Grayson. No será fácil, Derek. Necesitamos evidencia. Las grabaciones originales del fideicomiso o cualquier otra cosa. Documento que muestra las verdaderas intenciones de Raymond. Vivian es cuidadosa, pero no es perfecta. Comenzaré a investigar. Desde mi punto de vista, pero necesitas recopilar información para hablar con alguien cercano a tu padre en sus últimos meses. Salí de la oficina de Grayson con una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que esto no sería fácil, pero me habían entrenado para ello. Enfrenté desafíos difíciles en el ejército. Aprendí a planificar, ser paciente y nunca rendirme. Ahora aplicaría esas habilidades para proteger el legado de mis padres. Llamé a Ethan para contarle sobre el fideicomiso y las dudas sobre el testamento. Derek, si papá hizo eso por nosotros, Vivian está mintiendo, dijo con la voz llena de emoción. Tenemos que hacer algo. Sonreí a través del teléfono al escuchar su resolví. Lucharemos juntos, hermanito. Comencé mi investigación primero. Contactó a personas que habían trabajado para papá, su secretaria, su chofer y la ex ama de llaves de la mansión, Clara, quien había renunciado. Poco después de que Vivian se mudara, Clara aceptó reunirse conmigo en un pequeño parque cerca de su casa. Cuando llegué, me abrazó. Sus ojos se tensaron y leyeron. Derek, siento mucho lo de tu padre. Raymond era un buen hombre. Quería decírtelo antes, pero Vivian Clara reveló que en el final de papá. Durante meses Vivian controló todo en la mansión y despidió a la mayoría del antiguo personal reemplazándolos con personas leales. Escuché a Vivian hablando por teléfono una vez. Susurró Clara mirando a su alrededor, como si tuviera miedo de ser observada. Mencionó un nuevo abogado, no Grayson, y algo sobre el papeleo. Manejado. No estoy seguro, pero creo que estaba planeando algo. Miré a Vivian no con triunfo, sino con una mezcla de alivio y dolor. Perdiste. Vivian, dije en voz baja, pero lo que más lamento es que me hayas robado mi último momentos con mi padre. Vivian no respondió, solo se puso de pie y sacó a Holly. De la sala del tribunal, Ethan y yo estábamos allí tomados de la mano, sintiendo que se había hecho justicia. Por fin nos han entregado la mansión, símbolo del amor y el legado de nuestra familia. Fue nuestro de nuevo después del juicio. Ethan y yo regresamos a la mansión pisando. A través de la puerta de hierro me sentí como si volviera a casa después de un largo viaje. Caminamos por el jardín donde estaba la mamá. Las rosas alguna vez florecieron, y en la sala de estar donde aún resonaban los recuerdos de nuestros padres, encontré el reloj de papá todavía en el cajón del escritorio. Ethan encontró el cuaderno lleno de la cuidadosa letra de papá sobre mamá. Derek, dijo Ethan con su voz. Me atraganté. Lo logramos. Mamá y papá estarían orgullosos. Lo abracé con lágrimas corriendo. En mi cara, si hermanito preservamos su legado. Ethan y yo decidimos no vivir en la mansión. Era demasiado grande y estaba llena de recuerdos dolorosos. En lugar de eso, la convertimos en un centro comunitario que alberga programas de caridad y enseña a los niños sobre arte y literatura. A mamá le encantó. Era nuestra manera de honrar a nuestros padres y mantener vivo su legado para siempre. Este viaje me enseñó que la familia no se trata solo de sangre, sino de amor. La lealtad y la lucha por lo que es correcto. Derek Monroe aprendió a equilibrar la fuerza de un soldado con la compasión que mi madre me inculcó, y aunque Vivian intentó quitármelo todo,
Ella no podía robar los valores que mis padres plantaron en el corazón de Ethan y en el mío, estando en el jardín de la mansión. Donde una vez florecieron las rosas de mamá, sentí una paz que pensé que se había perdido para siempre. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los pinos y proyectaba manchas brillantes sobre el césped, tal como lo hizo cuando era un niño y corría con Ethan. La casa con sus paredes de piedra gris y los ventanales ya no eran un campo de batalla de dolor y traición, sino que se habían convertido nuevamente en un símbolo de familia. El amor por el legado que mis padres construyeron con sus corazones. Ethan estaba a mi lado agarrando el brazo de papá. Cuaderno con sus páginas amarillentas llenas de palabras sobre mamá, cartas de amor escritas. En sus días más solitarios, Derek dijo con voz firme pero profunda: «Lo logramos. Cumplimos nuestra promesa a mamá y papá». Me volví hacia él y vi que sus ojos ya no brillaban como los de un niño vulnerable, sino como los de un niño vulnerable. Un joven resiliente y lleno de esperanza, sonreí poniendo una mano sobre su hombro. Sí, hermanito, tomamos la decisión de convertir la mansión en un lugar especial. Convertirse en un centro comunitario no fue fácil. Era más que un hogar. Eran nuestros recuerdos de infancia de las tardes junto al fuego, cenas familiares y lecciones de nuestros padres. Pero sabíamos que guardárnoslo para nosotros no haría que mamá y papá, mamá orgullosa con su altruismo, siempre quiso compartir alegría con los demás. Papá con su nobleza creía que un verdadero legado es lo que dejas para el mundo. Así que comenzamos el plan para transformarlo. Mansión en un espacio para niños desfavorecidos, donde pudieran aprender arte, literatura y habilidades para construir su futuros. Nombramos el centro Monroe House, en honor a nuestros padres Ethan, con su el talento artístico. Diseñó un gran mural en el salón principal que representa un bosque vibrante como el que mamá una vez pintó. Lo observé mientras deslizaba su pincel por la pared y sentía a mamá sonreír. En algún lugar orgulloso de su hijo menor, yo también contribuí usando mi experiencia militar para organizar el liderazgo. Programas para adolescentes cada vez que veía a un niño sonreír mientras pintaba su primer cuadro, o al terminar una lección, sentí que continuaba con el legado de nuestros padres. Una tarde, cuando el centro abrió, Ethan y yo estábamos en el balcón del segundo piso mirando hacia el jardín donde los niños jugaban con sus risas haciendo eco como nuestros recuerdos de la infancia. «Derek», Ethan dijo con la voz cargada de emoción, «creo que a mamá y papá les encantaría este lugar». Asentí con lágrimas en los ojos. Ellos, si Ethan estuviera tan orgulloso, estarían muy orgullosos. Pero nuestro viaje no terminó con la recuperación de la mansión. Fue un viaje de sanación no solo entre Ethan y yo, sino con nuestros recuerdos de papá en su. En los últimos meses estuve enojada con él, enojada porque dejó que Vivian se infiltrara en nuestra familia, que no nos defendió. Pero encontrando la confianza al leer sus palabras de amor para Ethan y para mí, me di cuenta de que papá nunca nos abandonó. Estaba atrapado en su. Las palabras de Clara fueron una pieza del rompecabezas que estaba tratando de armar. Le agradecí, le prometí mantenerme en contacto y continué. En mi búsqueda, me comuniqué con los médicos que habían tratado a papá, pero se negaron. Compartir información citando la privacidad del paciente. Sin embargo, una exenfermera que había cuidado él en el hospital aceptó hablar por teléfono con el teniente coronel Monroe. Dijo en voz baja: «No debería decir esto, pero Vivian siempre estaba allí cuando Raymond firmaba papeles. Una vez se veía tan débil como si no supiera lo que estaba firmando. Las piezas empezaban a encajar, pero yo todavía necesitaba pruebas concretas». Trabajé en estrecha colaboración con Grayson, quien comenzó a revisar las transacciones financieras vinculadas a papá. Descubrió que algunas de las cuentas de papá habían sido transferidas a nombre de Vivian antes de su muerte. Algo inusual, ya que papá siempre manejó sus activos meticulosamente. Esto podría indicar coerción. Grayson dijo:
pero necesitamos la confianza original para demostrarlo. Mientras tanto, Vivian y Holly no se sentaron. Un día, mientras estaba inactivo, recibí una carta del abogado de Vivian, Charles Whittaker, que advertía a Ethan y a mí que dejáramos de acosarlo. Ellos y amenazaron con tomar medidas legales si seguíamos difamando el testamento que rompí. Levanté la carta y la tiré a la basura, pero sabía que Vivian estaba tratando de intimidarnos. Tenía conexiones económicas y astuto para ocultar sus acciones, pero yo no era de los que se echaban atrás. Ethan, y decidí confrontarla directamente. Regresamos a la mansión no para rogar, sino para exigir el testamento original. Cuando llegó Holly, abrió la puerta con los ojos llenos de desafío. «¿Qué quieres ahora?», preguntó, sonriendo. «Mamá ya dejó claro que esta casa es nuestra». «Queremos verla, lo haré», dije con firmeza. «El original, no una copia». Holly se burló y pidió su... La madre Vivian apareció con su falsa sonrisa intacta. «Derek, Ethan, ustedes son unos cabrones. Si persiste, la voluntad ha sido legalmente reconocida y no tienes ninguna posibilidad». Di un paso adelante mirándola a los ojos. «Vi bien sabes la verdad, mi padre. Nunca nos abandonarías si tienes tanta confianza. Muéstranos el testamento original. ¿O tienes miedo de algo?». Por primera vez su sonrisa vaciló solo por un momento, pero lo suficiente para que yo pudiera... Sabía que estaba en el camino correcto. Vivian recuperó rápidamente la compostura. «Si quieres jugar a juegos legales, habla con mi abogado». Ella se dio la vuelta y se metió en la casa dando un portazo. La puerta dejando a Ethan y a mí en la puerta. Pero no me desanimé. Sabía que ella estaba ocultando algo, y yo descubriría qué era. La batalla legal comenzó oficialmente. El señor Grayson presentó una moción ante el tribunal exigiendo una revisión del testamento que presentó Vivian, y también presentó evidencia de la confianza que papá había establecido. Aunque todavía no habíamos localizado a Vivian y Holly originales, respaldadas por su abogado. Whittaker contraatacó ferozmente y contrataron expertos para argumentar que papá había creado voluntariamente el Nuevo Testamento y que el fideicomiso era simplemente un borrador incompleto. Las audiencias judiciales fueron agotadoras. Vivian apareció con vestidos caros interpretando el papel de una viuda lastimosa, mientras Holly se sentaba a su lado conteniendo las lágrimas. Ethan y yo, con el apoyo de Grayson, nos mantuvimos firmes, pero cada sesión fue una batalla mental. A veces me sentí como si estuviera luchando contra una serpiente venenosa. Cuanto más le cortabas la cabeza, más le volvía a crecer. Entonces llegó un punto de inflexión una mañana. Grayson me llamó a su oficina con su voz rebosante de emoción. «Derek, lo encontramos», dijo entregándome una pequeña unidad USB. «Alguien de la empresa de tu padre se mantuvo un respaldo de la confianza en el sistema interno. Tiene la firma digital de Raymond verificada. Por un notario». Abrí mi computadora portátil y revisé el documento en el USB. Era el fideicomiso claro y detallado indicando que la mansión y la mayoría de los bienes irían a Ethan y a mí con una pequeña porción. Le correspondía a Vivian asegurarse de que no estuviera desamparada. La firma del padre junto con la fecha fue prueba irrefutable. «Esta es la verdad», dije con la voz temblorosa por la emoción. «Papá nunca nos abandonó». La audiencia final se celebró un mes después con el fideicomiso como prueba. Grayson Whittaker expuso la falsificación en el testamento de Vivian, pero sus argumentos se derrumbaron. Documento autenticado, el juez dictaminó que el testamento de Vivian no era válido y que el fideicomiso representaba el patrimonio de papá. Deseos finales. La mansión, junto con la mayor parte de la propiedad, fue devuelta a Ethan y a mí. Cuando se anunció el veredicto, Vivian y Holly se sentaron en silencio. Sus rostros estaban pálidos.